Buenas tardes. Ay, ¿qué pasó con esto? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Vamos a continuar con el tema hoy. Quería preguntarles una cosita antes de que empezáramos y era sobre cómo les ha parecido la metodología de distancia. Terrible, profe. ¿Sí? ¿Qué, qué dificultades han encontrado? Es que, pues, no sé, como ahorita es difícil uno saber. Uno no tiene cómo saber cómo están los otros profesores o- pero pues me gustaría saber pues cómo les ha parecido, si les ha parecido que el contenido es peor o que es mejor o que la metodología es peor o mejor. Profe, hay algunos que se saben defender, pero hay otros que no. Complicada la cosa. O sea, ¿depende mucho del profesor o cómo sería la cosa? Pues sí, de cierta forma es uno de los factores, ¿no? Pues Sí, la otra que me ha pasado mucho es que pues mi internet en la casa a veces cae y a cada rato es horrible tener un internet inestable, entonces esto también sí. repercute. Sí, pues me gustaría pues, que hicieran esa retroalimentación, ¿no? O sea, es bueno saber eso con los estudiantes para uno también saber cómo eh, pues puede ir de pronto mejorando el contenido o, o la metodología. Entonces, Profe, pues a mí me gustaría como poner de observación sí, pues, lo que a mí me pasó en el parcial. O sea, pues yo entiendo bien lo que su merced nos explica. sí, Cuando hace su explicación se le entiende bien. ajá. Pero pues al momento de hacer un ejercicio como tal, yo quedé como, o sea, no tengo como no sé por dónde empezar, no, como Ah, en la bueno. parte práctica estoy bastante perdido en ese sentido y no he logrado cogerle el ritmo paterno. ¿Y todos están así o hay alguien más con esa dificultad? Ah, pues yo hablo en lo personal, ¿no? No, sí, por eso, Seguramente pero algunos sí lo entienden. es bueno saber si es algo generalizado o si es alguna cosa particular, porque pues si es algo particular, lo que yo les digo es lo siguiente. De todas formas, el momento en el que usted tiene que, eh, antes de llegar al parcial, yo les dejo una lista de ejercicios, ¿no? Entonces, siempre es bueno que revisen esa lista de ejercicios, que me pregunten, que si quieren hacer algún ejercicio diferente, pues lo pueden consultar. Ah, y de todas formas, conmigo, pues yo estoy disponible a cualquier tipo de duda que tengan con respecto a la clase, ¿no? O sea, si usted me dice, profesor, lo que pasa es que no entiendo cómo plantear la solución para este ejercicio, usted me pregunta y yo pues le responderé en los horarios que están dispuestos para eso, ¿no? Entonces, pues, si alguno de ustedes pues cree que tiene ese problema o se le está dificultando plantear o sea, la solución de un ejercicio, sí es bueno que la hagan, ¿no? Ah, porque de manera general, pues sentí como calificando parciales este fin de semana pasado, que fue una tragedia. Ah, porque pues yo no tuve vida este fin de semana pasado, entonces también es muy aburrido tener que calificar tantas parciales y dedicarle tanto tiempo a eso. Entonces, lo que percibí fue como
No sé si es como de pronto pena o de pronto falta de, no sé, como de hacer esas preguntas cuando no están entendiendo algo, ¿no? O sea, eh, yo entiendo que hay profesores que no les gusta que pregunten o que responden con un ladrillo en la mano, pero pues conmigo ese no es el caso, ¿no? O sea, a mí Profe, sí realmente me interesa que si tienen alguna duda que la hagan, independiente de la duda que sea, ¿sí? De todas formas, pues sí es necesario que ustedes vayan haciendo su propio desarrollo de la materia, ¿no? Su propio estudio. sí, ¿Sí? ¿Va a decir algo? profe, yo pienso personalmente, ¿no? Claro, repito que todo lo que digo es mi opinión Ajá, personal. todo bien, no pasa nada. Y pues la verdad sí fue como por pena o por falta de experiencia en esta clase, o sea, Ajá, de actualidad, en estas, porque lo que me pasó y me di cuenta en el momento de que empecé a estudiar para el parcial y hacer el taller, fue que su merced pasó como muy rápido por temas, o sea, que lo conocía muy poquita gente. Por ejemplo, lo de interpolar. Su merced no pasa por ahí, solo dijo, ah, hay que bueno, interpolar. Y yo no tenía ni idea de interpolar. Lo ah, ok. mismo, lo de los procesos isobárico, isocórico, yo no tenía ni idea. No, pero eso Y sí su lo merced hicimos en preguntaba, clase. Lo de los procesos sí lo ¿sí? hicimos. Lo de la interpolación sí. Lo que Sí, pasa eso es que no, yo asumía que las interpolaciones uno las veía por allá en los cursos de laboratorio de física y pues la verdad yo nunca las había usado. Entonces tenía así, claro. pues sí. Pero entonces sí es bueno que me haga esas preguntas, o sea, ah, porque las interpolaciones es algo muy común en este curso. ¿Listo? O sea, eso va a permanecer. La interpolación es plantear una solución lineal a una serie de puntos que usted tiene, ¿sí? Eh, y eso es una ecuación que inclusive usted lo puede, ya ahorita les hago un ejemplo de interpolación. Pero, ¿qué se me hizo esto? Ah, ya. Profe, ¿Sí? es que yo la clase pasada no pude asistir y no la he subido a La Moodle. acabé de subir. Es que lo que les dije, yo este fin de semana no tuve vida. Ah, ok. Fue terrible. O sea, de hecho todavía me faltó un grupo por calificar que pues se supone que había plazo hasta el domingo, Ah, pero sí, ya. no. Sí, alguien me había hecho el comentario, pero yo hasta hoy me di cuenta Sí, y, y, gracias. y hasta hoy me di cuenta pues de subirlo nuevamente al sistema. Bueno, entonces voy a tratar de hacer un poco más de énfasis en eso, pero los procesos sí yo lo había explicado, ¿no? Pues pienso, ¿no? Ah, de todas formas, lo que les digo, si hay dudas, si hay esto, ah, cualquier tipo de duda que tengan, pues les pido que las hagan en la clase para que no vaya a quedar esos vacíos que más adelante pues los van a sufrir. Entonces, para la próxima unidad, pues sí, espero que de pronto que haya esa retroalimentación. Ah, ok. Entonces, una explicación de qué es una interpolación lineal rápida. Ah, espera que no tengo aquí en la mesa. Un segundo, coloco aquí el lapicero. Ya un momento. Entonces, vamos a colocar por acá lejos. ¿Qué es una interpolación de manera rápida? Usted tiene, usted tiene acá un sistema coordenado. Pues nos demuestra. Ah, perdón. Usted tiene un sistema coordenado
usted tiene aquí un sistema coordenado. ¿Sí? Esto aquí es una porquería. Entonces, una interpolación. Supongamos que usted tiene aquí presiones y volúmenes. ¿Listo? Entonces, no sé, resulta que usted fue allá a sus tablas termodinámicas y necesita encontrar el volumen específico para una presión de 413 kilopascales. ¿Sí? Entonces, resulta que en las tablas hay datos para 400 kilopascales y para 600 kilopascales. ¿Sí? Y acá tenemos un valor de volumen de, no sé, me estoy inventando aquí datos. Metros cúbicos por kilogramo y acá 0,3 metros cúbicos por kilogramo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que es la interpolación lineal? Pues usted va a tener acá una serie de valores, ¿no? Usted tiene aquí un punto. Profe, qué pena que un compañero está esperando para entrar. Ya, un segundo. Listo. Entonces, nosotros tenemos aquí 400 kilopascales y aquí tenemos 600 kilopascales. ¿Sí? Y acá tenemos un volumen de 0,2, de 0,3, y aquí un volumen de 0,2. Aquí me estoy inventando esto, ¿sí? Entonces, lo que usted tiene que buscar en sus tablas es cuál sería el valor para aquí, para un valor de 413 kilopascales. ¿Sí? Entonces, para 413, ¿cuál sería el valor que yo tendría de volumen? Entonces, ¿uno qué es lo que hace? La interpolación lineal es simplemente, a partir de dos líneas, plantear una ecuación lineal. ¿Sí? O sea, recordemos que las ecuaciones lineales es y menos y sub 0 es igual a una constante que multiplica a x menos un x sub 0. ¿Cierto? Bueno, así, ¿no? Entonces, lo que uno hace con la interpolación lineal es plantear esa ecuación. Usted tiene dos puntos. Usted tiene aquí un punto y tiene un y0. ¿Sí? Supongamos que este es su valor y. Este es su valor y, este es su valor y0, este es su valor x0 y este es su valor x. Y cuando usted los mete en las ecuaciones, con esta ecuación, usted va a determinar un valor de una pendiente. ¿Sí? Y ya una vez que usted tenga ese valor de la pendiente y de pronto este valor x0, ya usted tiene una ecuación para cualquier valor de x. ¿Listo? Eso es más o menos cómo funcionan las ecuaciones, la interpolación lineal. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Esto quedaría de la siguiente manera. Usted va a sacar de acá su pendiente, el valor de su pendiente. Usted tiene acá que la pendiente sería y menos y0 sobre x menos x0. ¿Sí? Y eso le debe dar un número, ¿no? O sea, para este valor le debe dar un número cualquiera. No sé. ¿Cuánto daría eso? A ver. Solo como por hacer el ejercicio ahí. Bueno, en fin, hagan ese cálculo, ¿sí? Esto le va a dar un valor dependiente. 2000. ¿Sí? Listo. Entonces, usted va a tener acá un valor de la pendiente. ¿Cuánto? 2000. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora con ese valor de la pendiente, usted plantea la ecuación que sería y es igual a y0, que sería los 400, ¿sí? Más la pendiente, que sería este valor, 2000, por el valor de delta x. Entonces sería, ¿cuál sería su x? 413, perdón, perdón, acá, entonces tocaría despejar ese del x aquí, ¿no? Lo que estamos buscando acá despejar es el x. Bueno, debe dar lo mismo.
Entonces, nosotros tenemos acá esto que sería 413 menos 400 igual a los 2000 por el X, que es el valor que yo estoy buscando, menos 0,2. Entonces, si ustedes hacen eso, les debe dar un valor entre 0,2 y 0,3. Entonces, esto menos 2000, esto sobre 2000, más el valor de 0,3. ¿Cuánto daría? Lo que pasa es que todas las calculadoras hoy en día tienen la capacidad de hacer eso de manera rápida. Entonces, el que no sepa hacer eso de manera rápida, lo puede hacer en una calculadora o lo puede hacer en internet. Si usted coloca en internet interpolación lineal, le aparece eso, le aparecen los dos valores extremos, 600, los valores a 600, los valores a 400, y usted coloca el valor que quiere determinar y ya inmediatamente lo saca, ¿sí? Pero lo que hay detrás de eso es esto de aquí. ¿Sí? Entonces, si sacan ese valor de X, pues le debe dar más o menos un 0, no sé, un 0,20 y algo. 0.2065. ¿Sí? Profe, y cuando Entonces, se refería a la interpolación doble, era, interpolación doble es cuando usted tiene, por ejemplo, lo siguiente. Usted tiene aquí esto para una temperatura de 200 grados y aquí una temperatura de 150. ¿Sí? Y usted quiere determinar para un valor de una temperatura de 180 grados, ¿sí? Y una presión de 403. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué tiene que hacer? Tiene que sacar los valores. Aquí va a usted tener valores a 400 aquí. 400 kilopascales, 600 kilopascales. Aquí usted va a tener un valor de, no sé, es que no quiero inventarme datos a la loca porque puede que esté cometiendo alguna estupidez aquí, pero entonces, como usted tiene esto así, ¿sí? Entonces, para los 413, usted lo analiza acá y le dio 0,2065. Y para los 413 a 150 le dio, no sé, 0,15. No sé, estoy inventando, ¿sí? Después, usted tiene que interpolar entre estos dos, ¿sí? Para sacar el valor del volumen específico a 180 grados. ¿Sí entendió? sí, profe, sí. ¿Listo? Entonces, a eso es lo que es una interpolación doble. Es, yo saco un valor intermedio para este dato de 200 grados, un valor intermedio para este dato de 150, y después utilizo los dos valores que tengo acá para sacar el dato a 180. ¿Sí? Entonces se llama interpolación doble porque yo tengo que primero interpolar entre las presiones para sacar un valor de volumen específico, ¿sí? Pero esas dos interpolaciones fueron a valores de temperatura que no es el valor de temperatura que yo quiero. Yo necesito el valor de temperatura 180. ¿Sí? Entonces, después de que interpolo entre los valores de temperatura, entre los valores de presión, pues esos dos volúmenes que yo interpolé para esos dos valores de presión, pues los utilizo para sacar un valor aquí intermedio a 180, que me puede dar acá, no sé, 0,18. ¿Listo? Entonces, Entonces, eso es el concepto de interpolación. Para que lo tengan presente. ¿Listo? De todas formas, lo que les digo, busquen un interpolador lineal desde ya para que lo tengan listo para la próxima prueba. ¿Sí? Porque yo no quiero que gasten tiempo en esto. ¿Sí? O sea, yo no quiero que me vayan a hacer este desarrollo porque haciendo este desarrollo gastarían muchísimo tiempo. ¿Sí? Aquí se los expliqué para que entendieran de dónde sale. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa interpolación lineal? Que yo voy a encontrar un valor intermedio entre dos conjuntos de valores que están unidos mediante una recta. Entonces yo planteo que estos dos puntos están unidos mediante una recta, así puede que estén unidos de manera diferente, ¿sí? Pero es una aproximación para el valor que yo quiero identificar. ¿Listo? Bueno,
Tenemos la clase porque si no se nos alarga el tema. Y el tema que viene es un poco extenso. Bueno, muchachos, entonces, en la clase pasada habíamos visto lo que eran los conceptos de energía cinética, energía potencial y el trabajo desde el punto de vista de la mecánica newtoniana, ¿sí? Entonces, de los cuerpos viajando en el espacio. Ahora vamos a mirar cómo se modela ese trabajo si estamos hablando de la expansión o de la compresión de una sustancia, particularmente de un gas. Entonces, vamos a plantear acá, este va a ser un sistema cilindro-pistón, ¿sí? Entonces vamos a dibujar aquí nuestro pistón. ¿Sí? Y vamos a plantear el sistema de análisis. Entonces vamos a plantear el sistema de análisis mediante acá su frontera. Y vamos a considerar que este sistema está constituido por un gas. Entonces vamos a decir que esto es un gas o que puede ser un líquido. Entonces digamos que es un fluido. Un gas o un líquido. Ese gas cuando está sometido a, cuando está aquí, digamos, cuando se mantiene ese gas acá en esta posición por el efecto de una fuerza, aquí que me haga un sistema o lo que sea, ese gas va a tener una presión de manera generalizada sobre esta área y por lo tanto esa presión va a ejercer una fuerza neta sobre esa área que yo estoy analizando en el pistón. Déjenme un segundo, saco mis apuntes para que no me vaya a salir un poco del tema. Bueno, entonces, vamos a identificar primero este tipo de sistema, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de un sistema cerrado. ¿Sí? Un sistema cerrado en donde yo voy a tener aquí la presión que ejerce esta sustancia sobre toda esta área del pistón, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener aquí un área de ese pistón transversal a la presión que se está ejerciendo. Bueno, entonces nosotros planteamos aquí también un sistema coordenado, entonces vamos a decir que este va a ser un sistema coordenado X, y aquí vamos a plantear un valor X1, y vamos a plantear acá un valor X2, ¿sí? Entonces, lo que queremos mirar ahora es cómo se hace el modelo de un proceso de compresión o de expansión durante la realización de trabajo en un sistema termodinámico. Entonces, este sistema supongamos que se va a expandir hasta llegar a esta posición final acá. Y durante esa expansión, pues nosotros sabemos que siempre que hay una fuerza que me desplace un cuerpo una determinada distancia, yo estoy ejerciendo un trabajo. Entonces, habíamos dicho que el trabajo es igual a la integral del efecto de una fuerza por una determinada distancia. ¿Sí? Entonces, en este caso sería entre un X1 y un X2. Nosotros también ya habíamos visto anteriormente que nosotros podíamos dejar expresada la fuerza en función de una presión, ¿no? Que es la presión es fuerza sobre área, ¿no? Entonces, fuerza sobre área. Y por lo tanto, de aquí nosotros podemos decir que la fuerza no es más que la presión por el área transversal en donde se está ejerciendo esa presión. ¿Listo? Entonces, la fuerza neta que ejerce este fluido sobre este cilindro va a ser la distribución de la fuerza que yo tengo acá multiplicado por el área sobre el cual está ejerciéndose esa fuerza. Entonces, yo puedo sustituir esto en esta ecuación. Entonces, me quedaría que la integral es la presión multiplicado por el área por un dx. ¿Y el área multiplicado por un dx qué significaría? El volumen. Volumen. Un diferencial de volumen, ¿no? Diferencial. Sí, un dB, un ¿Sí? dB. Entonces, porque aquí nosotros tenemos esto de manera diferencial aquí, ¿sí? Un Exacto. dx. Y ese dx pues va a presentar una variación de volumen en la cual se está expandiendo.
Entonces, si Sí. nosotros planteamos aquí la ecuación, nos va a quedar que esto es la integral desde un volumen 1 hasta un volumen 2 de la presión por un diferencial de volumen. Y ese diferencial es exacto, ¿no, bro? Esto sería volumen total, ¿sí? Aquí es volumen total, el volumen total que yo tengo aquí del sistema. No es volumen específico, sino el total, Listo, bro. ¿sí? Yo lo podría dejar en función del volumen específico, ¿no? Simplemente, para dejarlo en función del volumen específico, pues simplemente multiplico todo este sistema por la masa. Si la masa permanece constante, la puedo sacar de la integral y me queda que esto es igual a la masa que multiplica a la integral desde el volumen 1 hasta el volumen 2 de la presión por un diferencial exacto, ¿no? De volumen específico. Y eso sería el trabajo que realiza este pistón por la expansión de esta frontera, ¿no? Entonces recordemos que esta frontera, en la medida en que él se va expandiendo, la frontera se va expandiendo con el cilindro, ¿sí? Entonces en la condición final, yo voy a tener aquí una frontera que se expandió desde esa condición inicial hasta esta condición final que yo tendría aquí, ¿sí? Entonces, normalmente a este tipo de trabajo se le denomina trabajo de frontera. ¿Sí? Es decir, es el trabajo realizado por la frontera de un fluido durante el proceso de expansión o de compresión en un sistema cerrado, ¿sí? Entonces tenemos aquí nuestro sistema cerrado, se expande o se comprime y produce un trabajo asociado al desplazamiento de esa frontera. Entonces esta es la ecuación con la cual nosotros vamos a modelar el comportamiento del trabajo. Ahora, esta ecuación tiene algunas características. Ya la vamos a mirar a continuación. Entonces, como les digo, este es un trabajo de frontera que puede ser aplicado para cualquier sistema cerrado en donde haya el movimiento de esa frontera, por ejemplo, en el caso del pistón, ¿sí? Y donde yo garantice que durante ese desplazamiento la presión del sistema permanece constante. Eso lo vamos a mirar ahorita. Ya vamos a mirar qué es eso de los procesos cuasiestáticos o de cuasiequilibrio. Bueno, entonces tenemos esta ecuación, o mejor dicho, esta. Cualquiera de las dos. Bueno, antes de pasar a hacer el trabajo, les quería mencionar acá que existen otras formas de trabajo, ¿sí? Entonces, otras formas de trabajo están el trabajo eléctrico, ¿sí? El trabajo eléctrico no es más que la potencia eléctrica de un sistema, la integral de la potencia eléctrica multiplicado por un diferencial de tiempo. Entonces, un ejemplo. Usted tiene un bombillo, ¿no? Cuando usted vaya al supermercado y compra un bombillo, usted dice, ese bombillo necesito que me alumbre bastante. Entonces, se compra un bombillo de 100 vatios. ¿Sí? Entonces, recordemos que el trabajo es una medida de energía, ¿no? Entonces, usted dice, listo, esos 100 vatios van a estar encendidos durante un periodo. Entonces, el bombillo me entrega 100 vatios de manera constante. Entonces, si es una constante, lo puedo sacar de la integral. Y ese bombillo va a funcionar durante 2 minutos. Entonces, 120 segundos. ¿Listo? Recordemos que vatio es julio por segundo. Entonces, multiplico por segundo y me va a quedar una unidad de energía en julios. Entonces, al hacer esta multiplicación, pues quedaría 12.000 julios. ¿Sí? Entonces, es una medida de un trabajo eléctrico. ¿Sí? Entonces, imaginémonos, por ejemplo, el siguiente sistema. Nosotros tenemos aquí, no sé, un sistema cerrado, un tanque que sea rígido, y dentro de ese tanque nosotros vamos a colocar aquí una resistencia eléctrica, ¿sí? Por donde va a pasar un flujo de energía. Entonces, si mi frontera incluye la resistencia eléctrica, yo estoy diciendo que lo que está entrando a través de esta frontera es un trabajo eléctrico, ¿sí? Hay un trabajo eléctrico que está entrando aquí y que ese trabajo eléctrico se le está, digamos, proporcionando a mi sistema, ¿sí? Es que son dos formas diferentes de mirar cómo se analiza un proceso, ¿sí? Entonces yo tengo acá un borne positivo, un borne negativo, y a través de esos dos bornes hay un trabajo eléctrico.
¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Que esta cantidad de trabajo se convierte acá en un aumento de temperatura. Y al haber un aumento de temperatura, yo tengo aquí una transferencia de calor. Entonces, pero lo que está entrando como tal a la frontera es un trabajo eléctrico, ¿sí? Es el flujo de corriente a través de un cable, ¿sí? Pero este sistema yo lo podría analizar también de la siguiente manera. Yo tengo acá mi resistencia y ahora vamos a decir que mi frontera no va a incluir la resistencia, ¿sí? Digo, no, yo no quiero incluir la resistencia en este análisis de acá. El resultado va a ser el mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Que este trabajo, lo que les decía, hace que esta resistencia se vuelva incandescente y la resistencia, por su vez, me va a entregar acá una cantidad de calor, ¿sí? Entonces, este trabajo se convierte en esta cantidad de calor y esta cantidad de calor se le proporciona aquí a mi sistema. Entonces, a eso es lo que, digamos, se refiere a un trabajo eléctrico. El trabajo eléctrico es el trabajo producido por el flujo de electrones a través de un diferencial de potencial, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que es el trabajo eléctrico. Y la otra forma de trabajo muy común que vamos a ver es el trabajo rotacional, que es el que se ve en la central, en cualquier generador de energía o en cualquier motor. Nosotros tenemos lo mismo, una integral de un torque multiplicado por un diferencial de ángulo. Entonces, nuevamente, pensemos que nosotros tenemos un motor eléctrico, ¿sí? Este es el eje de un motor eléctrico. Y supongamos que aquí hay, no sé, una paleta o hay algo acá, ¿sí? Hay una paleta o tenemos el impulsor de una bomba o alguna cosa, ¿sí? Entonces, bueno, supongamos que tenemos acá un eje y acá este eje tiene aquí un martillo, ¿sí? Entonces, en el momento en el que yo enciendo el motor, ese motor me produce un torque, ¿sí? Y este torque hace que este sistema se desplace un diferencial de ángulo, ¿no? Entonces, nuevamente, una fuerza ejercida, aquí la fuerza me la está ejerciendo es el torque, una fuerza ejercida para producir un desplazamiento es un trabajo, ¿listo? Solo que en este caso es un trabajo rotacional, a diferencia del que hemos analizado, que es el trabajo traslacional, que es fuerza por distancia, trabajo también es torque por ángulo, ¿listo? Entonces, eso es lo que es trabajo. Bueno, pero entonces volvamos aquí. Y existen otras formas de trabajo, ¿no? Pero eso sí ya quiero que lo revisen en cualquiera de los dos libros que yo utilizo, que es el Cengel y el Shapiro. En ambos de los dos libros están las diferentes formas de trabajo, diferentes a las que tengo aquí planteadas, ¿sí? Estas son como las que más vamos a utilizar en el curso. Entonces volvamos a esta ecuación, el trabajo de frontera. Coloquemos acá, podemos colocar aquí trabajo de frontera. Ese trabajo de frontera entonces está expresado mediante una presión y un diferencial de volumen. Entonces tenemos que ahora buscar cómo ocurre ese proceso de expansión. Entonces, para resolver esa integral, o para resolver, o para cuantificar ese trabajo realizado por la expansión de una frontera en un sistema cilindro-pistón, se plantean dos alternativas. Una real y una que se llama cuasi estática o de cuasi equilibrio, ¿sí? Cualquiera de los dos términos es válida. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre de manera real en un sistema? Imaginémonos nuevamente, tenemos aquí nuestro sistema cilindro-pistón y este sistema cilindro-pistón va a producir un desplazamiento, una expansión, ¿no? Entonces, vamos a considerar que este sistema tiene inicialmente aquí un gas, ¿sí? Y que ese gas se va a expandir a lo largo de este trayecto, ¿sí? O mejor aún, vamos a decir que se comprime. Es como más fácil verlo en la compresión que en la expansión. Entonces, la cuestión es la siguiente. En este sistema vamos a colocarle aquí un manómetro en esta posición y otro manómetro aquí en esta otra posición, ¿sí? Un manómetro cerca al pistón
y otro manómetro en el extremo de la camisa, ¿sí? Del cilindro. Entonces, uno aquí cerca de este pistón y el otro aquí en todo el borde del cilindro. Y vamos a empezar a hacer nuestro diagrama de presiones contra volúmenes, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener un primer volumen del sistema. Entonces, aquí tenemos un volumen 1 y aquí vamos a tener un desplazamiento 1. Entonces, supongamos que este estado está en equilibrio, ¿sí? Es decir, que todas las propiedades en esta sustancia sean iguales en cualquier punto que yo la mida, en la condición inicial, ¿sí? Entonces, yo voy a tener acá un estado de equilibrio en donde yo tengo que todas las partículas de esta sustancia van a darme el mismo valor en toda la extensión de mi sistema. Entonces, aquí tengo una presión 1. Ahora, ¿qué va a pasar? Perdón. En un sistema real, en la medida en que este pistón se expande, se van a crear discontinuidades en este sistema. ¿A qué me refiero con discontinuidades? Que es posible que en el momento en el que él se expande, recordemos que cuando se expande la presión cae, ¿no? Entonces, en el momento en el que él se expande, si se expande muy rápido, este manómetro de acá me puede medir una presión menor a la que tenía inicialmente cuando se empieza a expandir, y este que tiene acá me puede medir otro valor, ¿sí? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si el proceso de expansión es muy rápido, yo no voy a tener propiedades que se mantengan de manera, digamos, constante alrededor de este sistema. No sé si quedó claro. Nuevamente, este es mi sistema, ¿sí? Y yo estoy midiendo propiedades aquí, cerca de este sistema, cerca aquí de este punto, y otro manómetro por aquí lejos. Lo que les decía, es más fácil verlo de pronto con un proceso de compresión. Supongamos que, bueno, este es mi sistema. Consideremos que todo esto va a ser el sistema que yo tengo inicialmente. Y yo tengo acá una serie de partículas, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El momento en el que yo inicio la compresión, es posible que en el momento en infinitesimal después de que inicia la compresión, las partículas próximas acá al cilindro van a presentar una compresión en primer lugar, ¿sí? Antes de que el resto de partículas se compriman. ¿Eso qué hace? Que aquí en este punto haya un valor de presión y que aquí en este otro punto haya otro valor de presión. Entonces, si usted trata de modelar esto, usted no va a tener un valor único de presión para un valor aquí de volumen. Entonces, usted va a empezar a crear es como una serie de valores para los valores de volúmenes que usted tenga, ¿sí? Entonces, usted va a crear una serie de puntos en diferentes lugares de ese pistón, de tal manera que lo único que usted podría hacer es, mediante toda esta serie de puntos, plantear una correlación estadística que le diga, el comportamiento de la presión con respecto al volumen está descrito por una función estadística tal, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre en una condición real. Ahora, en termodinámica, a nosotros nos gusta siempre simplificar los sistemas. Entonces, ese proceso real se puede modelar muy fácilmente si nosotros lo que hacemos es un análisis de un proceso que se llama cuasiestático. Entonces, vamos a mirar qué es eso de un proceso cuasiestático. Entonces, tenemos aquí, nuevamente, volumen y presiones. Y vamos a modelar lo que ocurre con el pistón. Entonces, coloquemos nuevamente aquí nuestro pistón en un proceso de expansión o de compresión, independiente de cuál sea el proceso. Entonces, vamos a colocar aquí que nuestro sistema está encerrado por esta frontera, ¿sí? Y que es una frontera que se puede desplazar produciendo un trabajo que les había dicho, se llama trabajo de frontera. Entonces, aquí nosotros tenemos en unas condiciones iniciales un gas que está en equilibrio y que ese gas se va a expandir hasta una condición final. Entonces colocamos acá nuestros valores de referencia. Tenemos aquí el volumen 1, el volumen 2, el X1 y el X2. ¿Listo? Entonces, en esta condición inicial, si yo mido la presión aquí en este punto,
me da un valor de presión y yo mido la presión en este otro punto, me da el mismo valor de presión. Entonces yo voy a tener acá un único valor de presión porque el sistema está en equilibrio. Entonces, ¿por qué se llama un proceso de cuasi equilibrio? Porque esto obviamente es un proceso ideal, ¿sí? Entonces vamos a colocar acá, es un proceso ideal, o sea que no se puede lograr. Proceso ideal, pero este proceso ideal me da una solución ideal que es bastante, digamos, aproximada a lo que ocurre en una condición real, ¿sí? Entonces me da una solución ideal que me permite tener resultados cualitativos. Resultados cualitativos de un proceso real. ¿Sí? Así como nosotros muchas veces idealizamos el comportamiento de un gas, nosotros sabemos que un gas siempre va a tener alguna interacción molecular con otros gases, pues existen unas condiciones bajo las cuales ese gas se puede decir que está solo, ¿sí? En este caso, pues nosotros podemos decir que un proceso real se puede aproximar a un proceso cuasi estático para tener resultados aproximados. Entonces, ese proceso cuasi estático, ¿qué es lo que me dice? Que el proceso de expansión o de compresión de este sistema es lo suficientemente lento, ¿sí? O sea, este proceso es muy lento, de tal manera que como es tan lento, estas moléculas tengan más tiempo de reacomodarse sin alterar los estados en la extensión de mi sistema, ¿sí? Es decir, eso me garantiza que bajo cualquier posición en la que esté este sistema, yo voy a tener propiedades constantes a través de todo mi sistema, ¿sí? Entonces, si él se expandió de aquí hasta una posición acá, pero como es tan lento, yo puedo garantizar que en todo ese sistema, cuando se expandió, la presión es la misma, ¿sí? Y lo mismo con la temperatura y lo mismo cualquier otra propiedad, ¿sí? Entonces, eso me facilita ir sacando una serie de puntos únicos, ¿sí? Característicos de un estado. ¿Sí? No aquí diferentes valores en diferentes puntos, que me produces una familia de puntos, sino que me va a dar un punto característico para cada posición que esté este pistón. Y con eso yo puedo construir una curva. Hacer curvas acá es más difícil. Yo puedo construir acá una curva que me exprese el comportamiento de la presión con relación al volumen. Y al yo plantear este procedimiento ideal, yo puedo resolver la integral ¿la integral de qué? La integral del trabajo, ¿sí? Aquí tenemos un valor de presión 1, aquí valores de presión I y aquí un valor de presión 2, ¿sí? De tal manera que cualquier presión intermedia a través de este proceso va a ser la presión de todo el gas, ¿sí? Ahora, aquí, cualquier presión intermedia de este proceso no le garantiza que todo el gas esté a ese valor de presión, sino que puede haber algunas regiones de este gas que esté a una presión diferente que otra. Entonces, esa es la diferencia entre proceso real y proceso cuasi estático. Entonces, esta es una condición de no equilibrio. Entonces, es un proceso. Entonces, mejor dicho, el proceso real, 1, 2, no tiene estados de equilibrio intermediario. Y aquí el proceso cuasi estático o de cuasi equilibrio o en el proceso de cuasi equilibrio mejor. En el proceso de cuasi equilibrio, todos los estados intermediarios están en equilibrio.
¿Sí? ¿Sí quedó claro esto del equilibrio? O sea, eso no quiere decir que en todos los lados, en todos estos puntos, en la medida en que se va expandiendo, la presión sea la misma. Lo que me refiero es que la presión es la misma en toda la extensión del gas, ¿sí? En la medida en que se va expandiendo, la presión del gas va cambiando, pero va cambiando de manera uniforme en toda su extensión, que es diferente de lo que ocurre acá. Aquí cambia de manera variable alrededor de la extensión, ¿sí? Entonces, en este caso, esa presión no solamente va a depender de la posición, del volumen en el que esté ubicado, sino también esa presión va a depender de las variables X, Y, Z, que serían las características dimensionales de este sistema. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta sobre esta diferencia? Ya vamos a mirar por qué este proceso de cuasiequilibrio es tan importante. Profe, pero este proceso no sería a presión constante, ¿no? Digamos lo que... No es a presión constante. Fíjese que aquí la presión está cambiando, ¿sí? O Sí, sea, sí. puede ser a presión constante, puede no ser a presión constante. Lo importante es que la presión en toda la extensión del gas es la misma, Ok. ¿sí? Para el punto en el que se esté evaluando. Pero en el proceso como tal, la presión cambia, ¿sí? O sea, la presión aquí en esta posición 1 es diferente a la posición 2 acá, ¿sí? A lo que yo me refiero es que la presión en la extensión de todo el gas en la posición 1 es la misma y que la presión de todo el gas en la condición 2 es la misma. ¿Listo? Va cambiando de manera uniforme, ¿no? Como Uniforme, exactamente. Cambia de manera uniforme. A eso es lo que se llama proceso de cuasiestático. Ah, listo, profe. Vale, En este gracias. caso no varía de manera uniforme, va variando con relación a sus dimensiones. Listo, profe. Bueno, Gracias. entonces, ¿qué me facilita este análisis de un proceso cuasiestático? Pues obviamente me entrega una solución ideal de un proceso, ¿sí? Que da información cualitativa. Y en el momento de analizarlo, en el momento en el que nosotros vayamos a analizar el comportamiento de la presión con respecto al volumen, es decir, con respecto a este volumen, si nosotros queremos analizar esta relación P en función del volumen, se plantean dos alternativas. Entonces, P como función del volumen, lo podemos analizar de dos formas. Un método gráfico y un método analítico. Entonces, primero es el método gráfico. En el método gráfico, recordemos que para qué nosotros queremos saber esta relación, ¿no? Antes que nada, pensemos para qué queremos saber esa relación. La relación en cómo varía el volumen, la presión con relación al volumen. ¿Para qué creen que es importante? ¿O qué vimos acá en la diapositiva anterior? ¿Por qué creen que es importante plantear una idea de cómo es la relación entre la presión y el volumen? ¿Ah? Estamos hablando del trabajo, ¿no? En este capítulo. Entonces, Porque el trabajo depende de la fuerza y de la distancia. depende de la presión, ¿sí? O Eso, sea, de la en presión y este la caso, distancia. en el gas, va a depender de la presión del gas, ¿sí? Pero Ujú. esta presión del gas va a depender de su volumen también. O sea, Entonces las dos cosas las necesitamos. entonces es necesario, Básicamente eso. efectivamente, es necesario plantear una solución a esta operación para saber cuál es el trabajo desarrollado durante un proceso de expansión o de compresión. Entonces, existen dos métodos, un método gráfico y un método analítico. Entonces, empecemos a analizar el método gráfico. Entonces, vamos a colocar acá método gráfico. Si nosotros sabemos que el trabajo, pues planteemos primero aquí la ecuación de trabajo y después miramos cómo es el análisis en cada una de estas dos metodologías. Entonces, el trabajo, nuevamente lo colocamos acá, es igual a la integral de la presión por un diferencial de volumen.
Si yo esto lo expreso en términos de... Si yo esto lo expreso en términos de una función, o sea, no aquí como en términos de termodinámica, sino en términos de cálculo, y colocamos que y es igual a la integral de f de x por dx. El área En términos del cálculo, ¿cómo yo puedo interpretar esto? como el área bajo la curva de la función. El área bajo la curva, ¿no? Entonces, nosotros vamos a plantear acá, en nuestro caso, nuestro dx, que sería un diferencial de volumen. ¿Sí? Entonces, nosotros planteamos acá este diferencial de volumen. Borremos esto. ¿Sí? Vamos a plantear acá nuestro diferencial de volumen. ¿Sí? Tenemos este diferencial. Y este diferencial de volumen, para un valor de presión acá, si yo lo integro, pues me quedaría simplemente el trabajo. Entonces, el concepto acá del análisis, esto, es decir, esto de acá, este diferencial de volumen, me va a producir un trabajo infinitesimal, ¿no? Es un trabajo infinitesimal que va a ser igual a la presión en esta posición, presión sub I, P sub I, multiplicado por un dB. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera identificar cuál es el trabajo realizado durante el proceso 1-2, pues lo que yo tengo que es tratar de identificar cuál es el área debajo de la curva de todo ese proceso 1-2. El proceso 1-2 está descrito por esta función. Y esa función, si yo hago la integral de esa función, no es más que el área bajo la curva. ¿Sí? Cuando la función es así, como con esa curvatura, es difícil de hacerlo. Necesitamos saber un valor de esa función. Pero yo puedo tener, es muy común encontrar ejercicios como el siguiente. ¿Sí? Que yo le diga a usted, calcúleme el trabajo del siguiente sistema. Entonces, tenemos acá. Yo le puedo pedir a usted que me determine el trabajo mediante un análisis de un diagrama de presión contra volumen. Y yo le digo, determíneme el trabajo para un proceso isobárico. Entonces, recordemos, un proceso isobárico mantiene su presión constante. ¿Sí? Y yo me voy a decir que esta es una presión y acá hay un B1 y un B2. Entonces, en ese caso, ¿cuánto sería el trabajo? Si es el área bajo la curva. ¿Sería la presión por el volumen? ¿La presión por cuál La volumen? diferencia de volúmenes por la Sería presión. B2 menos B1, ¿no? Que sería este X, esta distancia, ¿no? Esta distancia es B2 menos B1. Entonces, esa distancia la multiplico por la altura, que sería el área de un cuadrado, ¿no? Va a ser por altura, y me estaría dando el trabajo de ese sistema. Cuando esa presión constante. Ahora, esto es de manera fácil, ¿no? O sea, pero entonces yo le podría decir también acá, listo, entonces determíneme ahora para un proceso, el segundo proceso va a ser este. Entonces el proceso 2-3 va a tener esta característica. Entonces ahí ya empieza a haber algunas dificultades con el diagrama, ¿no? En este caso es fácil, ¿no? Porque yo puedo decir, esto es el área de este cuadrado más el área de este triángulo, ¿sí? Entonces yo puedo buscar diferentes formas de calcular esa área, ¿no? Hay formas fáciles de calcularlas. Ya si me dicen, calcúleme el área para el proceso que sigue esta línea. Ya usted dice, uy, ¿y eso qué es? ¿Sí? Pero usted ya dice, no, pero si esa línea tiene esa curvatura, yo necesito saber cuál es esa función. ¿Sí? ¿Cómo varía con el volumen esa presión? Entonces, cuando yo puedo utilizar un método, cuando yo utilizo el método gráfico es cuando yo tengo, digamos, un diagrama y donde ese diagrama se puede determinar fácilmente este valor de área, ¿no? ¿Sí? Ahora, yo podría calcular el área aquí en este diagrama también utilizando un método numérico, pero pues en este caso no cumple. Ahora, cuando yo tengo
una curva en la cual yo desconozco, o sea, no es una figura geométrica sencilla como lo son aquí un cuadrado, aquí un triángulo, ¿sí? Yo necesito ir a lo que sería el método analítico. Entonces, entramos acá al siguiente método, el método analítico. Método analítico para resolver el cálculo del trabajo. Entonces, en el método analítico, entonces, concluyendo acá, en el método gráfico, el trabajo se determina calculando el área bajo la curva. ¿Sí? Entonces, toda esa área bajo esa curva sería el trabajo. En el método analítico se hace resolviendo la integral. Entonces, resolviendo la integral. La integral P por dB. Entonces, esa integral se va a resolver mediante un concepto importante que es lo que se conoce como un proceso politrópico. ¿Sí? Antes de eso tenemos que hablar de qué es un proceso politrópico. ¿Sí? Entonces, los procesos politrópicos son procesos que me van a garantizar que este concepto de proceso cuasi estático, ¿sí? Es un proceso en donde se plantea el comportamiento de la presión con respecto al volumen, es decir, la mayoría de los procesos de compresión y expansión se pueden expresar mediante un proceso politrópico, ¿sí? Y el proceso politrópico es aquel que se describe mediante la ecuación P por B al valor elevado a una constante es igual a un valor constante, ¿sí? A esta ecuación se le conoce como la ecuación de un proceso politrópico, en donde n es el coeficiente politrópico. Y ahorita vamos a mirar qué pasa con ese n. Listo. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Profe, o sea, ¿esa es la solución de la integral? No, ya vamos a mirar. Ok. Ya vamos a Listo, mirar cómo se profesor. resuelve la integral. ¿Sí? ¿Podría repetir lo que es un proceso politrópico? Qué pena. El proceso politrópico es simplemente un proceso que me garantiza este concepto de proceso cuasi estático, ¿sí? Y lo que me hace es hacer una expresión de cómo se comporta el volumen y la presión en ese proceso cuasi estático, ¿sí? O sea, la mayoría de los procesos cuasi estáticos o de cuasi equilibrio, es decir, cuando yo tengo valores de equilibrio en cada uno de los estados intermediarios, se puede expresar mediante una ecuación del proceso politrópico, ¿sí? Ahora, ahorita vamos a mirar cómo se aplica ese proceso politrópico a las ecuaciones, ¿listo? Entonces, básicamente es lo siguiente. Yo voy a tener acá, eh, el trabajo es igual a la integral de la presión por un dB, ¿sí? Lo que nos dice el proceso politrópico es que ese trabajo se puede determinar mediante una ecuación que es, bueno, de aquí despejo la presión de acá de esta relación de politropía, y me va a quedar que esto es una constante sobre el volumen elevado a un coeficiente por un dB. Es la metodología como yo voy a determinar ese valor ¿de qué? De trabajo. Ya vamos a especificar qué ocurre en cada caso para un coeficiente, para esta ecuación politrópica. Entonces, un segundo que tengo la garganta seca.
Entonces, esa es una ecuación que, digamos, cumple con el comportamiento experimental, o sea, con datos experimentales. Esos datos experimentales me pueden construir una familia de ecuaciones o de funciones, ¿sí? Porque recordemos que aquí estamos diciendo que PB a la n es una constante, pero entonces esa función puede variar, ¿sí? Entonces, es decir, fijémonos en lo siguiente. Si expresamos nuevamente esto como una función, sería P igual a un valor constante sobre un valor B elevado a la n, ¿sí? Si lo miramos desde el punto de vista del cálculo, es como si tuviéramos y igual a un valor constante sobre un x a la n, ¿sí? La mayoría de las funciones de este tipo tienen este comportamiento, ¿sí? Es un decaimiento, entre valor de y y de x. Entonces, miremos qué ocurre para diferentes valores de ese coeficiente politrópico. Entonces, si el coeficiente politrópico es igual a 0, ¿qué pasa con esa ecuación? ¿Qué pasa con esta ecuación cuando el coeficiente politrópico es igual a 0? Es la constante multiplicada por el volumen nada más. ¿Cuál constante? Si n es igual a 0, ¿qué pasa con este término de aquí? La presión se vuelve constante. Entonces, cuando n es igual a 0, es como si yo tuviera PB a la 0. Esto es 1. Entonces quedaría igual a P y quedaría igual a constante. Entonces, cuando el coeficiente politrópico es 1, estamos hablando que estamos en un proceso isobárico. ¿Y el ¿Sí? trabajo, el valor del trabajo, cuánto? Y el valor del trabajo se calcularía mediante esta forma, ¿sí? Entonces, Ah, sí, sí, sí. si la presión es constante, yo puedo agarrar este trabajo y digo que el trabajo es igual, Voy saco la colocando. presión de la integral Ujú, y hago una integral aquí trivial, que sería P por dB, ujú. por delta B, Coloca a veces. ¿sí? Sí. Entonces, eso sería en un proceso con coeficiente igual a 0, ¿sí? Entonces, sería, vamos a colocar aquí nuevamente un diagramita para que vayamos haciendo los diferentes casos. Bueno, ok. Entonces, eso es cuando n igual a 0, ¿sí? ¿Qué pasa cuando n es igual a 1? ¿Cómo queda esa ecuación? B igual a constante. PB igual a un valor constante. ¿Listo? Y si además de esta condición de que es igual a 1, le digo que la sustancia que yo estoy analizando ahí es un gas ideal, ¿qué otra Ah, ecuación se plantea? la presión en el estado 1 por el volumen 1 es igual a una presión 2 por volumen 2. Ah, ok. Es esto, ¿no? Ah, pero Entonces, ¿qué pasa cuando yo agarro esto y los uno aquí en este sistema? Pero si la masa es constante, ¿no? Considerando que la masa sea constante también. ¿A ¿y qué la voy a llegar? a un isotérmico? ¿Pues es No, un isotérmico? isotérmico, ¿no? Sí, tendría que ser, ¿no? Tendría que ser. Isotérmico. ¿Por qué? Porque cuando yo igualo estas dos ecuaciones, me va a quedar que MRT igual a una constante, ¿sí? Pero en este caso, esta es una constante, esta es otra constante, entonces me queda que es un proceso a temperatura constante. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la relación entre la presión y el volumen en este caso? Está descrita por esta ecuación, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿cuál sería la expresión que me deja expresado la presión en función del volumen? Entonces, yo tendría aquí que la presión es igual a la masa por R por T sobre un volumen. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a hacer la integral, coloco aquí que la integral es igual a, esto es una constante, todo esto es una constante, ¿cierto? Entonces, lo puedo sacar de la integral.
o bueno, hagamos toda la descripción acá. P por dB, ¿sí? Lo que les digo, todo esto es un valor constante porque la masa del sistema es constante, esta es la constante del gas, y estamos diciendo que es isotérmico, entonces esta temperatura es constante. Entonces saco todo esto de la integral, MRT, y queda integral de dB sobre B. ¿Y eso es igual a qué? MRT, El logaritmo natural de... Logaritmo de B. logaritmo natural de B2 sobre B1, ¿no? Entonces, eso sería en el caso de un gas ideal cuando estamos trabajando con coeficiente politrópico igual a 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo a usted le digo en el ejercicio, estamos analizando un sistema cilindro-pistón en donde se le está suministrando una cantidad de energía. Ese sistema cilindro-pistón se va a expandir manteniendo la temperatura constante hasta una posición tal. Entonces, ¿cómo determina usted el trabajo de ese proceso? ¿Con qué coeficiente politrópico? Con 1. Con un coeficiente politrópico de 1, ¿no? Entonces, si yo le digo que el proceso es isotérmico, para calcular el valor del trabajo, yo vengo a esta ecuación. ¿Listo? Profe, Si le pero digo que ese proceso es una expansión que mantiene la presión constante, entonces yo vengo a esta otra ecuación. ¿Sí? ya. Entonces, fijémonos que el trabajo entre dos puntos de equilibrio puede ser diferente dependiendo de cuál es la condición del proceso. ¿Sí? Si el proceso es isobárico, me va a dar un valor. Si el proceso es isotérmico, me va a dar otro valor. ¿Listo? Profe, Ajá. pero y cuando n es igual a 1, si la sustancia no es un gas ideal, Se vuelve más complicado, ¿no? O sea, me va a quedar lo siguiente. Esto desaparece, ¿sí? Y me queda que la presión es simplemente la constante sobre un volumen. Y habría que determinar cuál es ese valor de esa constante. En el ok, caso del gas ideal, esta constante es MRT. ya. ¿Listo? Profe, y ahí, por ejemplo, uno puede aplicar la de pibito igual a poti. Bueno, no mentira, no. No, porque Eh, con esa ecuación usted no determina, con esa ecuación usted puede determinar los valores de presión, volumen y temperatura, pero usted con esa ecuación no puede determinar el trabajo. ok. ¿Sí? O sea, esto es para determinar el trabajo, que es una forma de intercambio de energía. Ujú. ¿Listo? Pero, por ejemplo, si me dijeran, no, la presión en el estado 1 es tanto, el volumen en el estado 1 es tanto, y la presión en el estado 2 es tanto, determina el volumen 2. Entonces ahí aplico la de... Ahí sí puede aplicar la ecuación de gases ideales, sí, no hay problema. Sí. ok, listo. Porque usted sabe que es un gas ideal, ¿no? Y el gas ideal se expresa. eh, ah, ¿Se expresa qué? O sea, es como si usted estuviera igualando la masa y el R, ¿sí? Esto es un valor constante, ¿sí? Independiente de cuál sea el estado de su sustancia, ¿sí? Entonces, si usted tiene aquí para una presión 1, una temperatura y un volumen 1, usted tiene un valor de masa por la constante, ¿sí? Y esa masa por esa constante puede ser igual a un estado 2 con presión 2, temperatura 2 y volumen 2, ¿sí? Listo, profe. Entonces, bueno, entonces vamos acá a hacer lo siguiente. Vamos a expresar aquí los diferentes sistemas. Vamos a colocar que este es mi sistema de inicio, ¿sí? Entonces yo voy a partir aquí con un valor de presión. Y yo con ese valor de presión voy a moverme hasta una condición aquí de volumen 2. Entonces este va a ser mi volumen 1 y este va a ser mi volumen 2. Este proceso 1-2 sería ¿con qué coeficiente? N igual a 0. N igual a 0. ¿Sí? O isobárico. Listo. Ahora, ¿cómo es esta función? Entonces, ¿cómo quedaría esta función? P igual a una constante, que es todo esto es constante, sobre el volumen. O mejor aún, Y igual a una constante sobre X. ¿Cómo es esa ecuación? ¿Cómo es esa función? Una función racional. Va cayendo, ¿no? Es una función que va presentando este comportamiento. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan allá del cálculo? Entonces, si no se acuerdan, yo ahorita les muestro aquí. Entonces, supongamos este es el proceso
1,3. ¿Listo? Ese proceso 1,3 sería ¿con qué coeficiente? N igual a 1. N igual a 1. ¿Listo? Y, o sea, eso sería isotérmico. Ahora, ¿qué pasa cuando va aumentando el valor del coeficiente n? ¿Sí? Pensemos en lo siguiente. Aquí lo que les decía, vamos a tener una familia de curvas que van a depender de cuál es el valor del coeficiente n. Entonces, nosotros tenemos acá un y es igual a un valor constante sobre un x a un valor n. ¿Sí? ¿Qué pasa en la medida en que ese valor n aumenta? ¿Mm? ¿Y se hace más pequeño? Y se va haciendo cada vez más pequeño, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo sería el comportamiento de la curva? La presión disminuye bastante, Va a teniendo cero. disminuir mucho, ¿no? O sea, se va a empezar a crear una familia de curvas cada vez más inclinadas aquí al inicio, ¿no? Algo así. ¿Sí? Entonces, si esto es para n igual a 1, para n igual a 10, yo puedo tener esto. Para n igual a 100, yo puedo tener esto. Hasta que yo llego acá a un límite. Para n igual a infinito. En la condición de n igual a infinito, ¿qué condición tendría? ¿Qué proceso tendría en un proceso con coeficiente politrópico de n igual a infinito? Tiende a cero, ¿no? Pero ¿cómo es la línea? ¿Cuál es la línea? ¿Cómo sigue esta función? ¿Qué propiedad se mantiene siguiendo la línea de n igual a infinito? ¿Qué propiedad se conserva? Cuando n tiende a infinito, yo voy a Volumen, tener ¿no? una caída muy súbita, Ajá. ¿sí? Será Y que es como asintótico. Y esta caída súbita, ¿qué proceso indica? un proceso isocórico. Isocórico, ¿no? Entonces, el 1,4 sería isocórico. Entonces, nuevamente, si nosotros vamos acá y colocamos para n igual a infinito, nosotros tenemos que P por B a la infinito igual a un valor constante. Entonces, si yo despejo de acá la presión, pues me va a quedar que P es igual a constante sobre B a un valor infinito. Entonces, ese P a un valor infinito, ¿a qué tiende? ¿A qué valor tiende? Al cero. A cero, ¿cierto? Entonces, eso cuando yo lo vaya a utilizar en la ecuación, déme un segundo. Bueno, entonces, cuando el volumen tiende a infinito, P tiende a un valor de cero, pero esto puede confundir un poco, ¿no? A lo que aquí se expresa es que la relación entre P y el volumen no existe aquí en este caso. Es decir, si yo quisiera calcular aquí el trabajo, pues yo voy a tener la integral de P por dB. ¿Sí? En este caso, como este valor tiende a cero, pues ¿cuánto va a ser el trabajo en un proceso isocórico? Cero. Pero Cero, ¿no? Entonces, en un proceso isocórico, yo no tengo trabajo. ¿Listo? O sea, en un proceso isocórico, es como si yo le hubiera colocado aquí a este sistema un par de topes. Como si yo le coloco acá un tope acá en este punto y le coloco aquí un tope en este punto y impido que este sistema se mueva. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues la presión puede aumentar, puede disminuir, manteniendo este proceso aquí a volumen constante. Y como está a volumen constante, esta frontera no se está desplazando, ¿sí? Como esta frontera no se está desplazando, no existe un trabajo de frontera, ¿sí? Entonces,
para que exista un trabajo realizado en un proceso termodinámico de un gas, por ejemplo, es necesario que esta frontera se deforme, ¿sí? Que esa frontera se deforme hasta un cierto punto para que se realice un trabajo. En el caso de isocórico, pues simplemente ese trabajo no existe, ¿sí? Y me queda esta ecuación, que este como un conjunto de familia, esta familia de coeficientes, en donde los más importantes son estos tres, ¿sí? El isocórico, el isotérmico y el isobárico. Más adelante vamos a ver otro proceso que es el isoentrópico, que es cuando nosotros tenemos un sistema que es adiabático. Pero eso lo vemos más adelante. Entonces, si nosotros vamos aquí, por ejemplo, a cualquier software en donde se grafiquen funciones, entonces nosotros podemos mirar el conjunto de familias que me expresan ese sistema, ¿no? Entonces, imaginémonos que aquí tenemos nosotros presión y tenemos aquí volumen específico, ¿sí? O volumen, ¿sí? Entonces, fijémonos acá. ¿Esta cuál sería? ¿Qué coeficiente politrópico sería este? N igual a 0. N igual a 0. Profe, una pregunta. Ajá. Profe, es que no me queda en claro, bueno, se supone que cuando el volumen es constante es proceso isocórico, ¿cierto? Sí. Pero es que en realidad no entiendo, no estoy confundido si es el volumen físico o el volumen específico. Cualquiera de los dos, porque la masa es la misma. ¿Con cualquiera de los dos? Sí, no hay problema. Imagínese que usted tiene acá un sistema cilindro-pistón, ¿sí? Y yo tengo aquí un pistón que está bloqueado por unos topes, ¿sí? Entonces, en este caso, su masa es constante, ¿no? Entonces, yo voy a decir que aquí tengo un sistema, una cantidad de sustancia con una masa M, ¿sí? Y este sistema está ocupando un volumen, ¿sí? Entonces, cuando yo hago el trabajo, yo voy a tener que ese trabajo va a ser un P por dB, ¿no? ¿Sí? Ahora, si este sistema se expandió de aquí hasta acá, va a haber un trabajo, ¿no? Pero en el caso de que se mantenga aquí quieto, es independiente de si estamos trabajando con esta forma, que sería 0, ¿no? Porque el volumen físico no está cambiando. Y así la temperatura aumente o la presión disminuya o cualquiera otra de las variables cambie, como el volumen es el mismo y la masa es el mismo, pues su volumen específico va a ser el mismo, ¿sí? O sea, tendría que salir masa para que cambiara el volumen específico. O tendría que variar las dimensiones del sistema para que cambiara el volumen específico. Si ninguna de esas dos condiciones cambia, quiere decir que es un proceso isocórico, ¿sí? O sea, si ninguna de esas dos condiciones cambia, quiere decir que delta B es igual a 0 y delta B es igual a 0. ¿Eso? Listo, profe. Bueno, entonces aquí tenemos n igual a 0, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, acá hay una serie de familias de diferentes procesos politrópicos. Entonces, aquí tenemos n igual a 1. No, este es creo que n igual a 0,2. ¿Sí? Fijémonos, este es 0,2. N igual a 1 es esta que es como morada. Entonces, n igual a 1. Este sería isotérmico para un gas ideal. N igual a x al cuadrado, entonces este sería n 1 sobre x al cuadrado, n igual a 2, n igual a 100, y aquí n igual a 10, aquí sería en este caso, y esta aquí que vemos aquí recta es para n igual a 100, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, en la medida en que va aumentando el valor de n, se va haciendo cada vez más asintótico ese valor de esa función. Y por lo tanto, describiría el proceso, un proceso isocórico. Entonces, si yo quisiera calcular, por ejemplo, el trabajo para cada uno de los diferentes procesos, ¿sí? Entonces supongamos que vamos a tener un proceso de expansión entre los diferentes sistemas. Entonces, si es en el proceso isobárico, yo tengo un valor de trabajo mayor que para cualquiera de los otros procesos, ¿sí?
Entonces, si yo mantengo la presión constante, yo realizo aquí un trabajo mayor, ¿sí? Si yo lo hago en un proceso isotérmico, entonces yo voy a tener acá un trabajo menor porque recordemos que es el área bajo la curva, ¿no? Entonces, siempre que yo tenga a presión constante, a temperatura constante, yo voy a tener un trabajo menor que el que tendría a presión constante. Y en la medida en que ese coeficiente politrópico va aumentando, pues el trabajo se va haciendo cada vez más chiquitico, ¿sí? Hasta que en un proceso isocórico, pues yo ya no tengo trabajo porque aquí no hay un diferencial, ¿sí? No va a haber un delta B. ¿Listo? Bueno. En realidad, si lo miramos de otra manera, es como si este cayera aquí a 0 y se fuera aquí por el 0. Entonces, el trabajo sería nulo, ¿no? Sería un trabajo nulo entre 2 puntos. Bueno. Entonces, ¿esto quedó claro? ¿Hay alguna duda sobre este tema del proceso politrópico? Profe, si yo quiero entonces optimizar un proceso, es decir, sacarle el mayor trabajo posible, entonces lo que debo hacer es mantener la presión constante. Pero usted puede tener también líneas, por ejemplo, su coeficiente politrópico podría ser negativo también, ¿sí? Que es lo que ocurre, por ejemplo, si usted coloca un resorte. Cuando usted coloca un resorte, ese coeficiente politrópico le puede dar un valor negativo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando él se expande, aumenta su presión. Entonces, ahí aumentaría el trabajo que realizaría. ¿Listo? Listo. O sea, si volvemos aquí a este diagrama y yo le digo que me grafique para un coeficiente politrópico negativo, entonces coloquemos aquí, coloquemos acá, coloquémoslo a menos 0.5 y miremos a ver qué sucede. Entonces, va a dar como una curva creciente. Que sería como una curva cuadrada, de este tipo. ¿Sí? Claro, y ahí el trabajo... Ahí aumentaría el trabajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre con un resorte? Recuerda que en la medida en que aumentaba la compresión del resorte, yo tenía una presión mayor. Ajá. Entonces, claro, ahí cuando se está expandiendo, está aumentando la presión y por lo tanto tiene que aumentar su trabajo. ¿Listo? Profe, pero ahí la línea del proceso no sería una línea, bueno, una línea, algo lineal. ¿Una recta? No, no es lineal. Buen punto, sí. Entonces sería -1. Para un resorte es -1. ¿Sí? Sí, tiene razón. En el resorte sería -1 y pues dependería de cuál sería... con -1 sí debe dar, con -1 sí debe dar eso. Que sería como, que quedaría como aquí ya debe estar. Así, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, esto... entonces, vamos a continuar con el tema. Creo que pues le dediqué bastante tiempo a este tema en esta clase, en este curso. Vamos a pasar al siguiente tema. Gracias, profe. Listo. En el siguiente tema, pues ya hablamos entonces de cómo se modela el trabajo en un sistema, en la expansión de un gas, ¿sí? O en la compresión de un gas. Entonces, tenemos, ya dijimos que se expresaba mediante unos procesos que se llaman procesos politrópicos, siempre y cuando estemos trabajando en sistemas cuasi estáticos, ¿no? Es decir, cuando yo garantizo que todos los procesos intermediarios yo tengo estados de equilibrio. Entonces, en esos estados de equilibrio yo puedo aplicar dos metodologías para determinar
ese trabajo realizado durante ese proceso. Uno es mediante el método gráfico, que sería calcular el área bajo la curva, bajo la curva de la función que me describe el comportamiento de presión contra volumen, o simplemente haciendo la integral analítica, utilizando el concepto de proceso politrópico, PV a la n igual a un valor constante, ¿sí? En donde ese coeficiente politrópico n me indica cómo es ese tipo de proceso, bajo qué circunstancias ocurre ese proceso. Entonces, ese sería lo que sería un coeficiente politrópico. Perdón, lo que sería el modelo para el cálculo del trabajo en procesos cuasiestáticos. Entonces, ahora vamos a mirar lo que es el concepto de energía interna nuevamente, ¿sí? Yo ya les había mencionado el concepto de energía interna, pero aquí vamos a tratar de expandirlo un poco más. Yo les había dicho que la energía interna es una energía asociada al movimiento de las partículas dentro de una sustancia, ¿sí? Entonces, vamos a colocar aquí las formas de energía que hemos visto. Formas de energía macroscópica. Entonces, de la mecánica newtoniana, habíamos dicho que ¿qué formas de energía existían? Una que era asociada a la velocidad del cuerpo. Cinética. La energía cinética. Entonces tenemos acá la cinética. ¿Tenemos cuál otra? La potencial. Tenemos la potencial. Y nos hace falta otra forma de energía, que es la que vamos a ver a continuación. La voy a colocar aquí en otro color para que quede diferenciada. La energía interna. Un segundo. Bueno, entonces, les había dicho que las primeras dos que están planteadas aquí están asociadas al movimiento de un cuerpo en el espacio, ¿no? Entonces, un movimiento de un cuerpo, de una roca, lo que sea en el espacio, con relación a un valor de referencia, ¿sí? Si ese cuerpo tiene una velocidad, pues va a tener una energía cinética, ¿sí? Y si ese cuerpo está a una cierta altura de un valor de referencia, bajo el efecto de una fuerza gravitacional, entonces él va a tener también un potencial gravitacional, ¿sí? Entonces, una energía potencial asociada a ese campo gravitacional. Ahora, existe otra forma de energía, que son las relacionadas con el comportamiento microscópico del sistema, ¿sí? Entonces, a nivel microscópico, existen muchas formas de movimiento de estas moléculas, lo que ya les había mencionado antes, ¿no? Existen movimientos traslacionales, y estamos hablando aquí de que esto sea un gas, o existen movimientos rotacionales en un gas también, o existen movimientos asociados con las vibraciones, ¿sí? Todas esas formas de movimiento que les acabé de mencionar, tanto la traslacional como la vibracional, son formas de energía sensible, ¿sí? Entonces, son formas de energía sensible y lo que me dan es una descripción de la temperatura, ¿no? Entonces, todo lo que sea energía sensible está asociado a un cambio de temperatura. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué pasa con esta barra de hierro cuando se mete en un horno, por ejemplo, para una forja? Entonces, las partículas de hierro, ¿sí? Estas partículas que están acá, adyacentes unas con otras, empiezan a vibrar más rápidamente, ¿sí? Y esa vibración cada vez más rápida empieza a hacer que la temperatura de este cuerpo se dispare, ¿sí? Entonces, empieza a haber acá una vibración entre las diferentes partículas
y es hasta de pronto un propio desplazamiento digamos, la estructura molecular de ese sistema, ¿sí? Que hace que él empiece, por ejemplo, a derretirse. Entonces, eso ya sería un cambio de fase. Pero entonces, supongamos que no hay cambio de fases, únicamente hay un movimiento vibracional que produce ese cambio de temperatura. Entonces, a eso es lo que nos referimos con energía sensible. Ahora, si nosotros venimos acá y miramos aquí las moléculas de agua, esas moléculas de agua están unidas mediante fuerzas intermoleculares cuando está en la fase líquida, ¿sí? Entonces, en la fase líquida, muchas moléculas de agua empiezan a tener unas fuerzas intermoleculares que hace que esa agua se mantenga de manera líquida, ¿sí? Entonces, si yo le suministro energía para romper estas fuerzas intermoleculares entre las diferentes moléculas de agua, lo que yo estoy suministrando es una forma de energía latente. Entonces, aquí tenemos energía sensible, que es esta relacionada con el cambio de temperatura, la energía latente relacionada con este rompimiento intermolecular, ¿sí? Entre las partículas, produciendo un cambio de fase. Tenemos otra forma de energía, que es la energía química. También es una forma de energía interna, entonces la vemos aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, gas natural. El gas natural normalmente está compuesto por metano en su gran proporción, y el metano es una molécula tetraédrica. Entonces aquí tenemos nuestro tetraedro de metano, ¿sí? En donde tenemos aquí un átomo central de carbono y diferentes átomos de hidrógeno, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede con la energía química? La energía química es energía asociada a estos enlaces, ¿sí? Entonces, este enlace tiene una cantidad de energía acumulada, ¿sí? En el momento en el que yo rompo este enlace y creo un enlace diferente, una parte de esta energía en este enlace se libera en forma de calor, ¿sí? Y el resto de la energía de este enlace forma otra molécula. Entonces forma, por ejemplo, CO2 o forma H2O. Si yo hago esta combustión aquí por ejemplo, con oxígeno. ¿Listo? Entonces, una parte de la energía en este enlace se convierte en una molécula de menor energía, y el resto de la energía de ese enlace se libera en forma de calor, que es lo que conocemos como una llama, ¿no? Entonces, a esto es otra forma de energía química, ¿no? Una forma de energía interna, pero esta es otra forma de energía interna. Es una forma de energía química asociada a los enlaces de una molécula. Listo. Y nos queda la última, ¿no? La nuclear. Entonces, la nuclear está relacionada con los átomos, y particularmente con el núcleo en un átomo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos el núcleo de un átomo, ese núcleo tiene un conjunto de partículas subatómicas, ¿no? Que serían los protones y los neutrones, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos acá un número X de protones y neutrones. ¿En qué consiste la energía nuclear? En hacer inestable este átomo, ¿sí? Entonces, ¿eso cómo se puede lograr? Mediante la adición o mediante retirar un número de neutrones, ¿sí? Cuando yo le aumento neutrones. Cuando yo aumento el número de neutrones de este átomo empieza a ser inestable, porque en esa condición enriquecida, ¿sí? Él no es estable, ¿sí? Él quiere buscar una estabilidad de alguna manera bajo esa condición de inestabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La energía contenida entre las fuerzas que me mantienen unidas estas partículas subatómicas es liberada, ¿sí? Y se libera formando dos átomos diferentes, ¿sí? Entonces, un átomo que había aquí, por ejemplo, uranio o plutonio o lo que sea acá, se va a convertir acá en un átomo en dos átomos con menor número de protones y neutrones en sus núcleos. Entonces este átomo de plutonio se va a convertir acá en uno de francio y aquí otro de cesio, no sé, ¿sí? Entonces, este cambio de energía, pues me va a producir moléculas de menores energías, pero se libera una gigantesca cantidad de energía nuevamente en forma de calor, y también
de energía electromagnética, ¿sí? Entonces, esto libera acá, que es lo que se conoce como radiación, ¿no? Radiación. Esto libera una energía en forma de radiación y nosotros sabemos que la radiación infrarroja es la que está relacionada con el calor. Ya otras formas de energía no son formas de energía que están relacionadas con el calor, sino formas de energía que destruyen las moléculas por ejemplo, de los cuerpos vivos, que es lo que llaman la energía ionizante, ¿no? Entonces, energía ionizante porque es capaz de destruir las moléculas que constituyen un ser vivo. Y esa es la que hace daño. Entonces, haciendo aquí una recapitulación, entonces, la energía interna se constituye de energía sensible, es decir, movimiento de partículas y relacionada con la temperatura. Otra que es energía latente, ¿sí? Es decir, la energía necesaria para romper las fuerzas intermoleculares en una sustancia. Otra forma de energía, bueno, esta energía sensible implica rotacional, traslacional y demás, ¿no? Pero dejémoslo solo como energía sensible. Aquí tenemos energía latente para romper esas fuerzas intermoleculares. Después, la energía química. Que es la fuerza, es la energía que me mantiene los enlaces, ¿sí? O sea, es una energía intermolecular, intermolecular. Entonces, esta es intramolecular sería, ¿no? Entonces, sería entre los enlaces de un átomo, de una molécula, perdón. Sí, esto sería entre los enlaces de una molécula. Y nos queda por último la energía nuclear. ¿Sí? Entonces, todas estas formas de energía constituyen lo que es la energía interna. Pero para los efectos de este curso, únicamente nos vamos a enfocar en estas dos. En el curso de termodinámica 2 van a ver un poco de este tipo de energía en el área de combustión. ¿Listo? Y esta, pues, esta sí es más de la física de partículas. Entonces, esta no la vamos a ver en el curso de ingeniería mecánica. Bueno, muchachos, les voy a pedir algo. ¿Tienen alguna duda sobre este tema de energía interna? ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a mirar lo siguiente. Vamos a mirar que este cuerpo está pasando de aquí, de un estado 1 a un estado 2, por acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a expresar la variación de la energía total de ese cuerpo? ¿O de ese sistema? ¿Cómo sería la variación de la energía de ese sistema? Recordemos que la energía está asociada a los estados, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener, en el estado 1 vamos a tener un nivel energético y en el estado 2 vamos a tener otro nivel energético. Entonces, ¿cómo sería la diferencia de la energía total entre el estado 1 y 2? ¿Cuáles son las formas de energía que nosotros tenemos macroscópicas? ¿Mm? La cinética o la potencial. Entonces vamos a tener una variación de la energía cinética, Ajá. más una variación de la energía potencial, ¿más qué? Más Una variación de la energía interna. ¿Listo? Entonces, la energía interna es una manifestación, es una forma de energía macroscópica que engloba todas las formas microscópicas de energía. ¿Listo? Entonces, es un promedio entre todas las formas microscópicas de energía en una sustancia, ¿sí? Y ese promedio, pues, me da un valor macroscópico de la energía asociada al movimiento de las partículas o de la composición de la sustancia, ¿sí? Entonces, cuando nos hablen a nosotros de cuál es la variación de la energía en un cuerpo, estas son las únicas formas en las que puede variar la energía en un cuerpo. ¿Listo? Energía interna, energía potencial gravitacional y energía cinética. ¿Listo? Estas tres formas de energía son las tres formas que constituyen la energía de cualquier sistema. ¿Listo?
Y esto sería, digamos, el fundamento para lo que vamos a ver más adelante, que es la primera ley de la termodinámica. Estas son las formas de energía. Nos falta mirar cuáles son los mecanismos de intercambio de energía. Ya conocemos uno, ¿no? ¿Qué es cuál? El trabajo. El trabajo, ¿no? Si yo le aplico una fuerza a un cuerpo que está en reposo y lo desplazo una determinada distancia, este trabajo que yo realicé en este proceso 1-2 se convirtió aquí de pronto en una aceleración de esta partícula y en un aumento de su energía cinética. ¿Sí? Entonces, es una forma de interacción de energía, es una forma de interacción de energía de un cuerpo con sus alrededores. Entonces, el trabajo es una forma. Y nos falta ver la otra forma, que es el calor. Entonces, todo lo que no sea trabajo es calor. ¿Listo? El próximo episodio. Y ahí quedan para el próximo. Entonces, les voy a pedir que le echen una revisadita de todas formas en el libro de Sengel o en el libro de Shapiro. Ustedes van a encontrar un breve capítulo sobre cómo son las formas de intercambio de calor. Les voy a mencionar acá las 3 formas de intercambio de calor mediante un diagrama sencillo. Entonces tenemos el primero, conducción, que está asociado al movimiento de las partículas de un sólido, o mejor dicho, al movimiento de las partículas adyacentes, ¿sí? Entonces imaginémonos que este es el mango aquí de esta olla, y ese mango está constituido por átomos, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos diferentes átomos en esa sustancia, ¿sí? Ahora, como esa olla está sometida aquí a un calor producido en la llama de una fogata, pues el calor empieza digamos, a transferirse entre partículas adyacentes, ¿sí? Entonces, las partículas que están calientes, ellas vibran, ¿sí? Ellas empiezan a vibrar aquí en su posición. Y eso hace que las partículas que están al lado también vibren, ¿sí? Y esa vibración va disminuyendo en función de un parámetro. Y ese parámetro se llama coeficiente de conductividad. Fue una inquietud, ¿Sí? pero si empiezan a disminuir las interacciones, ¿eso no significaría que la última punta nunca se calentaría? Por eso depende de cómo es la interacción. Y por eso existen materiales conductores, por eso existen aislantes, ¿sí? Entonces, el aislante me garantiza que esa interacción es pequeña, ¿sí? Entre partículas adyacentes. Entonces, al ser pequeña esa interacción entre las partículas pequeñas, yo garantizo que aquí al final del mango yo lo puedo agarrar sin ningún problema, ¿sí? Por ejemplo, el aluminio. El aluminio no tiene características, el aluminio, no, perdón, el acero, ¿cuál es el que no tiene, el que casi no conduce? Bueno, ahorita no me acuerdo. Pero entonces los aislantes reducen esta conducción de energía, ¿sí? Entonces, en un material aislante, yo voy a tener acá las partículas van a querer transferir energía, ¿no? Pero el aislante garantiza que esa transferencia sea muy, muy pobre, ¿sí? Entonces, al ser muy pobre esa transferencia de energía, él garantiza que aquí en la punta no se va a calentar. ¿Listo? Y eso depende de este coeficiente, que es el coeficiente de conductividad. ¿Qué más? Entonces, eso sería la conducción. ¿Sí? Entonces, la conducción ocurre entre partículas adyacentes y es particularmente en sólidos, ¿no? Porque en sólidos es cuando yo tengo partículas adyacentes más fácilmente. También existe la conductividad en gases, ¿sí? Pero en gases la conductividad es muy pequeña porque esta interacción a veces es muy pequeña, ¿no? Entonces, es más fuerte en los sólidos que en los gases este concepto de conductividad. El otro es el de convección, que está asociado al intercambio de energía entre una superficie y un fluido, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta superficie de la olla tiene convección, tanto por la parte externa, con los gases de combustión, ¿cierto? Entonces estos gases de combustión calientes van a entregarle energía aquí en forma de transferencia de calor,
a la superficie de esta olla, ¿sí? Y el agua que está en el interior va a recibir transferencia de calor de la superficie hacia el fluido, ¿sí? Entonces acá habrían dos procesos convectivos. Uno de los gases de combustión hacia la superficie y el otro de esa superficie que se va a calentar hacia el agua, que es un fluido, ¿no? Entonces, eso es convección, es una transferencia de energía entre una superficie y un fluido. ¿Listo? Y nos queda la última, que es la radiación. Y la radiación está asociada básicamente a la temperatura de los cuerpos, ¿sí? Entonces, todo cuerpo tiene un nivel de radiación, ¿sí? Todos nosotros tenemos un nivel de radiación, ¿sí? Si ustedes agarran una cámara termográfica, van a ver que todas las personas están radiando energía, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros radiamos energía en el espectro que no es visible. Ustedes se acuerdan allá del espectro electromagnético, ¿no? Que veníamos por acá de rayos gamma, pasábamos por los X, pasábamos por los ultravioleta, teníamos acá el rango visible, ¿sí? Teníamos el infrarrojo, los microondas y ya. Sí, me faltó una, creo que me faltó una, Radio. pero no me acuerdo. De radio, profe. Y el radio, Radio, sí. ¿sí? ¿Listo? Entonces, toda persona tiene un nivel de radiación, ¿sí? Todos nosotros estamos radiando energía. La radiación está directamente ligada a la temperatura, ¿sí? Entonces, partículas, bueno, no necesariamente, porque digamos, los materiales radioactivos pueden radiar a altas frecuencias, pero no a temperatura. Entonces, esto que está relacionado con la temperatura, normalmente está en este rango, ¿sí? En el rango visible, infrarrojo y de ultravioleta, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, cuando a usted le toman unos rayos X, usted no siente calor, ¿sí? Simplemente le pasan una radiación de alta energía, pero usted no tiene esa interacción de calor. Pero estas Ah, sí son ionizantes, ¿no, profe? Estos son ionizantes. De aquí para allá es ionizante. ¿De dónde? O De los sea, rayos. los ultravioleta también son ionizantes, ¿no? Por eso es que el sol da cáncer. ¿Sí? No vuelvo ¿En a leer serio? eso. Y de aquí para allá no pasa nada. Entonces, y ahí viene el cuento de los 5G, ¿no? Los 5G están por acá, que pues a los que les gusten las conspiraciones y todo eso. Ah, sí, que dicen que es eh, para la salud. entonces 5G está por aquí entre el rango de, creo que es el de microondas y radio. ¿Sí? Entonces, la propia luz tiene más energía, la luz visible tiene más energía que esto. Sí. Entonces, la radiación es un tipo de energía que se transporta mediante rayos electromagnéticos o mediante ondas electromagnéticas, mejor. Electromagnéticas. Y está asociada básicamente a la temperatura de los cuerpos, ¿sí? Entonces, el Sol nos está entregando energía a millones de distancia, a millones de kilómetros de distancia, mediante fotones que nos están llegando de alta energía. ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos a cerrar aquí. Nos vemos entonces en la próxima clase. Y por favor lean un poquito más sobre este tema de transferencia de calor, ¿listo? Porque ya voy a pasar al siguiente tema. Listo, profe. Bueno, muchachos, nos vemos entonces. Que tengan buen día, buena tarde y nos vemos el jueves. Hasta luego, Gracias. profe. Muchas gracias. Chao. No, profe, que estoy. Igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Yo entiendo que hay profesores que no les gusta que pregunten.